¿Cómo están, queridas alumnas y queridos alumnos? Hoy día vamos a trabajar con lo que es la probabilidad, ¿ya? Entonces, ¿cierto? La probabilidad nos permite estudiar fenómenos que no son deterministas, es decir, cuando existe incertidumbre, variabilidad o azar. Por ejemplo, ¿a qué tipo de fenómeno se refiere? Por ejemplo, lanzar una moneda. Cuando ustedes lanzan una moneda, ¿cierto? El resultado, hay un resultado que puede ser cara o sello. Va a ser uno de los dos, ¿cierto? Existe una incertidumbre en cuanto a lo que va a resultar o lo que va a salir, o a lanzar un dado, ¿cierto? De la misma forma, si ustedes lanzan un dado, tenemos seis posibilidades, que salga uno, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿ya? Entonces la probabilidad, ¿cierto?, permite estudiar ese tipo de fenómenos. ¿Qué fenómenos son deterministas? Por ejemplo, ¿cierto? Si ponemos a hervir agua, ustedes saben que a los 100 grados Celsius, ¿cierto? El agua alcanza su punto de ebullición. Es un fenómeno, ¿cierto?, que así va a ocurrir. ¿Estamos? Si ustedes exponen el agua a una fuente de calor, ¿cierto? El agua en algún momento va a alcanzar su punto de ebullición, ¿ya? No hay cierta incertidumbre en eso. En cambio, sí, por ejemplo, en lo que yo les explicaba de lanzar un dado, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, la probabilidad, ¿cierto? Es la medida, ¿cierto? Es la medida de dicha incertidumbre, el valor numérico que se le va a asociar a esa incertidumbre, ¿cierto? Y ese valor numérico nos va a entregar el grado de certeza de la ocurrencia de los sucesos, ¿cierto?, en el experimento, ¿ya? Ese valor numérico, ¿cierto?, nos va a decir si la probabilidad que salga cara a los sellos es la misma, ¿cierto? O bien, ¿cierto?, en algún experimento hay alguna diferencia, ¿ya? Entonces, para determinar ese valor, ¿cierto? Calcular probabilidades, vamos a usar lo típico, que es la regla de Laplace. La regla de Laplace nos va a servir tanto para eventos, ¿cierto?, que estén asociados a frecuencia o para eventos, ¿cierto?, que estén asociados a datos que son teóricos, como el lanzamiento de la moneda. El lanzamiento de la moneda, ¿cierto?, es teórico. Hay un 50 y 50% de probabilidad de que ocurra el uno o el otro. O sea, hay un 50% de probabilidad que salga cara y hay un 50% de probabilidad que salga sello. ¿Ya? Pero hay otros experimentos, ¿cierto?, que se basan en lo que es el estudio de la frecuencia. Como por ejemplo, em, lanzar penales, ¿cierto? Lanzar penales, si ponemos a dos jugadores distintos, cada jugador va a tener su probabilidad distinta de convertir o no un penal. ¿Ya? Pues eso lo vamos a ir viendo bien en el camino, ¿estamos? Entonces, pero para ambos casos, ya sea para el de las monedas o el de los penales, ¿cierto?, vamos a usar lo mismo. Esto que está acá. ¿Ya? Que es cierto la regla de Laplace. ¿Qué dice la regla de Laplace? La regla de Laplace dice que la probabilidad de que ocurra un suceso o evento es lo mismo, ¿eh? Suceso o evento, ¿cierto? La probabilidad de que ocurra va a ser el cociente entre los casos favorables y el total de casos, ¿ya? Los casos favorables y el total de casos. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, supongamos, consideremos todas las letras de la palabra coronavirus, ¿ya? Si consideramos todas las letras, ¿cierto? Vamos a tener un espacio muestral. El espacio muestral son todas las posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades? En este caso, las letras. Para el espacio muestral, ¿cierto?, vamos a usar este símbolo, este omega, y en este caso el espacio muestral va a estar, ¿cierto?, formado por la C, la O, la R, otra O, una N, una A, una V, ¿cierto?, una I, una otra R más, ¿cierto?, una U y una S. Ese es el espacio muestral, ¿cierto? Disculpen que la llave me quedó media fea ahí, pero ahí, son llaves, ¿ya? Ese es mi espacio muestral, ¿cierto? ¿Ya? Ahí están todas las letras de la palabra coronavirus. ¿Estamos? Ahora, veamos el siguiente experimento. El siguiente experimento va a consistir, ¿cierto?, en elegir una de estas palabras, perdón, elegir una letra al azar, ¿cierto? El experimento es elegir una letra al azar, ¿ya? ¿Y cuál es la probabilidad, cierto, de que esta letra sea una vocal? ¿Ya? Entonces veamos, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de elegir una letra que sea vocal? Entonces tenemos la probabilidad, ¿cierto?, de elegir una letra y que esta letra sea una vocal. ¿Ya? Entonces, tenemos la O,
la O, la A, la I y la U, ¿cierto? O sea, los casos favorables, ya al evento en este caso, serían 1, 2, 3, 4, 5 del total. ¿Y el total cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, la probabilidad, ¿cierto?, de elegir una vocal es 5 de 11. 5 de 11. ¿Estamos? Y eso es la probabilidad. Pues ahí calculamos una probabilidad, ¿cierto? Usando la regla de Laplace. Fíjense ahora, la probabilidad, ¿cierto?, de elegir una consonante. Ya, de elegir una consonante. Entonces, yo a la probabilidad le pongo esa P con esas dos rayitas, ¿eh? Pero ustedes quieren poner la pura P sola, está bien, no hay ningún problema. Consonante. Si alguien ya sabe que es 6 de 11, perfecto. Acá lo vamos a contar, ¿ya? Vamos a contar las consonantes ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 consonantes de un total de 11 letras en la palabra. ¿Estamos? Y esa es una probabilidad. Ahí calculamos una probabilidad, ¿cierto? Usando la regla de Laplace. ¿Ya? Si se dan cuenta, es bastante sencillo. ¿Ya? Esto que está acá, ¿cierto? No es un número. ¿Ya? Es un cociente. Es una comparación. 5 de 11. ¿Ya? ¿Estamos? Se puede escribir como número, ¿cierto? Se puede escribir como decimal o se puede escribir como porcentaje. ¿Ya? De las tres formas es correcto. ¿Ya? Entonces avancemos. Aquí, ¿cierto? Podríamos haber hecho más probabilidad. Por ejemplo, de la misma, ¿cierto? De la letra de la palabra coronavirus. ¿Cuál es la probabilidad de elegir una O? ¿Ya? Un ejemplo C. La probabilidad de elegir una letra O. ¿Ya? Entonces lo mismo, ¿cierto? Veamos, en coronavirus, ¿cuántas O tenemos? Ahí tenemos una, dos. 2 de 11. ¿Estamos? Entonces la probabilidad de elegir una O sería 2 de 11. Y eso es todo. ¿Ya? Y ahí uno puede hacer, ¿cierto?, una infinidad de otras posibilidades. ¿Ya? Avancemos entonces un poquito ahora. Fíjense ahora. Siempre el valor de la probabilidad ya va a estar entre 0 y 1. Es decir, si tenemos, ¿cierto?, la probabilidad de que ocurra un evento cualquiera, un evento A, yo le voy a poner, ¿cierto? Eso siempre se va a mover entre 0 y 1. Ya en el caso que estemos trabajando, ¿cierto?, con números decimales, estamos trabajando entre 0 y 1. No existe una probabilidad que sea mayor a 1. 0 es algo que es imposible de que ocurra. ¿Ya? En el ejemplo del coronavirus, por ejemplo, coronavirus, elegir una letra E. Si elijo una letra, ¿cuál es la probabilidad que la letra sea E? 0. No hay letras E en la palabra coronavirus, por ejemplo, en ese caso, ¿cierto? La probabilidad es 0. Ya no hay letras E en la palabra coronavirus. Ahora, ¿cuál es la probabilidad si elijo una letra, ¿cierto? Voy a hacer una tontera, pero si elijo una letra en la palabra coronavirus, ¿cuál es la probabilidad que sea una letra? 1. Claramente, ¿cierto? Si elijo cualquier elemento de esa palabra, va a ser una letra. No hay números en la palabra. ¿Ya? No le puse 19, solamente puse coronavirus. ¿Estamos? Entonces, siempre la probabilidad, ¿cierto?, se va a mover entre 0 y 1. 0 es algo imposible de que ocurra y 1 es lo que se llama certeza. Certeza, estoy segurísimo que eso va a ocurrir. Y eso, ¿cierto?, es algo imposible, algo que no va a ocurrir. ¿Estamos? Si tiene una probabilidad mayor que 1 porque algún cálculo tienen mal, ¿ya? Siempre las fracciones que están, ¿cierto?, los resultados de probabilidades, el numerador tiene que ser menor que el denominador. Siempre el numerito que va arriba, ¿ya? Siempre el número que va arriba tiene que ser, ¿cierto? Supongamos que arriba, ¿ya?, en la fracción, ¿cierto?, en el cociente, acá tengo un número A y acá tengo un número B. Siempre este número A tiene que ser menor que el B. O sea, el de arriba es más, el número que está arriba, ese numerador siempre va a ser más pequeño que el número del denominador. Siempre el de arriba va a ser más pequeño que el de abajo. ¿Ya? Para que esté entre 0 y 1. ¿Estamos?
Ya, ahora, si esto lo llamo porcentajes, ¿cierto? Siempre la probabilidad de un evento se va a mover entre el 0% y el 100%. 0% es algo imposible y 100% es certeza. ¿Ya? El 100% es la certeza de que ocurra. ¿Estamos? Por ejemplo, fíjense, la probabilidad de que la obesidad, ¿cierto?, tenga como causa malos hábitos alimenticios es de 0,84. ¿Cuál es la probabilidad de que la obesidad tenga otras causas? Entonces, si la probabilidad, ¿cierto?, de que malos hábitos alimenticios es de un 0,84, quiere decir que otras causas lo voy a determinar de la siguiente forma. A uno, ¿cierto?, le voy a restar 0,84. Estamos trabajando con decimales, ya, ojo. Hago la resta, ¿cierto? Acá esto lo voy a... Ojo, vamos a hacer este ejercicio igual por si acaso tienen duda con los decimales. Recuerde que cuando a uno entero le estoy restando, ¿cierto?, un decimal, el entero lo voy a completar con ceros. ¿Ya? Y voy a hacer la resta, ¿cierto? Ahora voy a hacer la resta normal. ¿Ya? Entonces acá, ¿cierto? Sería 6, 1, 0,16. Es decir, la probabilidad de que la obesidad tenga otras causas es 0,16. ¿Ya? Y le ponen ahí la respuesta. ¿Ya? La probabilidad de que la obesidad, ¿cierto?, tenga otras causas es de 0,16. No hay porcentaje. Ojo que en el ejercicio no hay porcentaje, ¿ya? ¿Estamos? Fíjense en este otro ejercicio. Otro ejemplo. La probabilidad de que hoy llueva es de un 7,9%. Ahí le puse el por ciento. ¿Cuál es la probabilidad de que hoy no llueva? Entonces, como estamos trabajando con porcentaje, es distinto. Acá, ¿cierto?, al 100% le voy a restar, ¿cierto?, el 7,9%. ¿Ya? Al 100% le voy a restar el 7,9%. Lo hago lo mismo, voy a completar con un cerito ahí para poder restar decimales, ¿cierto? Tengo uno. Ahí está la resta, ¿cierto? 92,1%. ¿Ya? Si a 100% le resto 7,9%, estos son todos porcentajes, ¿cierto? Entonces, si a 100% le resto 7,9%, me da un 92,1%. Ahí le pone la respuesta. La probabilidad de que hoy no llueva es de un 92,1%. Tienen que tener, hay algo, siempre los ejercicios de probabilidad son ejercicios de problemas, ¿ya? Tienen que tener una buena comprensión de los problemas, ¿cierto? Y como son problemas, necesitamos, ¿cierto?, que este problema ya tenga una respuesta, ¿ya? ¿Qué es lo que hice ahí, pues? Aquí en mi arreglo está arreglando la palabra probabilidad. Y la embarrema es probabilidad. Ahí estamos. ¿Ya? Siempre los ejercicios de probabilidad generalmente están asociados a problemas. ¿Ya? Están asociados a problemas de enunciado verbal. ¿Ya? Ya avancemos. Ya. Veamos el siguiente ejemplo ahora. ¿Ya? O analicemos el siguiente problema. Analicemos el siguiente ejemplo. ¿Ya? Dice, Josefina tiene una caja de dulces con 7 de frutilla, 10 de manzana y 15 de limón. ¿Ya? Le ofrece un dulce a José Arturo. Él cierra sus ojos y saca uno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que el dulce sea de limón? Entonces fíjense que nuestro espacio muestral está formado por dulces, que en este caso tengo 7 de frutilla, 10 de manzana y 15 de limón. Por lo tanto, ¿cierto?, tengo un total de 32 dulces, ¿cierto? Tengo 32 dulces. Ese es el total. 32 dulces. De los 32 dulces, ¿cuál es la probabilidad, cierto, de que de José Arturo, al taparse el ojo y saque uno, este sea de limón?
Entonces, la probabilidad, ¿cierto?, de que el dulce sea de limón es 15 del total, ¿cierto?, que era 32. 15 de 32. Esa es la probabilidad. ¿Ya? 15 de 32. ¿Estamos? Se dan cuenta que es bastante sencillo. Esto lo tienen que haber visto. Acá estamos haciendo como un repaso. ¿Ya? Tienen que haberlo visto años anteriores. Fíjense ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el dulce sea de manzana? Entonces ahora estamos con la probabilidad de que el dulce sea de manzana, ¿cierto? Entonces la probabilidad de que el dulce sea de manzana es 10 de 32. Acá se puede simplificar, ¿ya? No es regla simplificar siempre. ¿Estamos? No siempre hay que simplificar. Acá pueden, si una respuesta, ¿cierto?, de una pregunta de desarrollo, y eso está correcto. Si es de alternativa, puede que esté esta alternativa o puede que esté la simplificación, ¿cierto? Que en este caso la simplificación sería 5 de 16. Puede estar una o la otra, o el porcentaje, o el decimal, ¿ya? Eso va a depender de la alternativa. Si es de desarrollo, ya con eso está correcto. ¿Estamos? Ya, veamos otra preguntita. Fíjense ahora, miren esta pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad que el dulce sea de frutilla o de limón? ¿Ya? De frutilla o de limón. Recordemos, ¿cierto?, que en este ejercicio teníamos 7 dulces de frutilla, 7 de frutilla, 10 de manzana y 15 de limón. Entonces José Arturo cerró los ojos, sacó un dulce. Nos estaban preguntando cuál es la probabilidad que el dulce elegido sea de frutilla o de limón. Frutilla o limón. Claro, entonces, ¿cuáles son los casos favorables? Frutilla o limón. Si sumo 7 más 15 me da 22 de un total de 32, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso la probabilidad de que el dulce sea de frutilla o limón va a ser 22 de 32. ¿Por qué 22? Porque los de frutilla son 7 y los de limón son 15. Y siempre, siempre, y esto va a ser de aquí en adelante, ¿ya? Y siempre en probabilidad, siempre el O está asociado, siempre el O, si esto está asociado a suma, siempre, siempre. ¿Estamos? Por lo tanto, ese O va a ser suma, ¿ya? Frutilla o limón, ¿ya? Sumo los 7 frutillas más los 15 de limón y tengo una probabilidad, ¿cierto?, de 22 de 32, ¿ya? Siempre el O va a estar asociado a suma, ¿ya? Y vamos a ver, ¿cierto?, una teoría con eso. Ya, vamos a ver una teoría con eso. Porque fíjense este otro problema. Analicemos este segundo problema. Ya, Renato ahora elige una carta al azar de un naipe inglés de 52 cartas. Si no conocen el naipe inglés de tarea, tienen que estudiar el naipe inglés. El naipe inglés y el naipe español, ¿ya? Entonces el naipe inglés, ¿cierto?, tiene 52 cartas. Recuerden que tiene 13 corazones, 13 diamantes, 13 trébol y tiene 13 picas, ¿ya? Los corazones y los diamantes son rojos y las picas y los tréboles, ¿cierto?, son negros, ¿ya? Del 1 al 10, ¿cierto?, son cartas con números. Y después tenemos las cartas con mono, que se le llama, ¿cierto?, que son la reina, el príncipe y el rey, ¿ya? En realidad el J, Queen y Kaiser. ¿Estamos? Ya, esto lo tienen que estudiar ustedes, ¿ya? Lo voy a buscar en internet. Entonces tenemos, ¿cierto?, un naipe inglés de 52 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta elegida sea el de Renato? Va a sacar una carta. ¿Cuál es la probabilidad, ¿cierto?, de que esa carta sea un corazón? Entonces la probabilidad, ¿cierto?, de que la carta sea un corazón, ¿ya?, va a ser 13 de 52. Que esto se puede simplificar, ¿cierto? Al simplificarlo da 1 de 4, que es 0,25, o bien, ¿cierto?, un 25%. Son todas respuestas correctas, ¿eh? Recuerden lo que les dije, puede estar como de fracción, simple cociente, una simplificación, un decimal o un porcentaje. Son todas correctas, ¿estamos? ¿Ya? Así que yo ahora las puse todas porque es fácil agregarlas todas. Para que vean, nada más. ¿Ya?
Entonces la probabilidad, ¿cierto?, de elegir un corazón serían 13,52, que es lo mismo que un cuarto, es lo mismo que 0,25 y es lo mismo que un 25%. Para transformar de decimal a porcentaje, simplemente el decimal se multiplica por 100. Si el decimal lo multiplican por 100, tienen, ¿cierto?, el porcentaje, 25%. ¿Ya? Ya. Vamos al segundo ejemplo ahora. ¿Cuál es la probabilidad, cierto, de que la carta elegida sea un as? Que la carta elegida sea un as, recuerden, cierto, que el as es el 1, ¿ya? Hay un as de corazón, hay un as de diamante, hay un as de trébol y hay un as de pica, ¿ya? El as es el 1, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la carta sea un as? Como cada color o cada pinta, digamos, ¿cierto?, tiene un as, la probabilidad de que al elegir un as va a ser 4 de 52. ¿Por qué? Porque está el as, el 1 de corazón, ¿cierto? Tenemos el 1 de corazón, tenemos el 1 de diamante, tenemos el 1 de trébol, ¿cierto? Y tenemos, ¿cierto?, el 1 de la pica, que es un... Le voy a poner letras porque no me salen muy bien los dibujos, ¿ya? El 1 de trébol y el 1 de pica, ¿ya? Esa es una. Por lo tanto, tenemos 4 ases, 4 de 52. También le pueden simplificar, ¿cierto? Sería 1 de 13. ¿Ya? Ahí lo pueden simplificar. ¿Estamos? Esa es la probabilidad de elegir un as. Entonces, la probabilidad de elegir un corazón sería 13,52. 13 de 52, ¿cierto? Y la probabilidad de elegir un as sería 1 de 13. ¿Estamos? Ya, fíjense ahora, y acá viene lo nuevo. ¿Cuál es la probabilidad de elegir un as o un corazón? Ya sabemos, ¿cierto?, que as tenemos 4. Ya sabemos que corazones tenemos 13. Por lo tanto, la probabilidad, ¿cierto?, de elegir un as o un corazón, ¿cierto?, debiera ser, por lo que vimos recién, 4 más 13 partido 52, es decir, 17 de 52, ¿cierto? Pero aquí tenemos un pequeño error, que es el siguiente. Cuando contamos los ases, contamos, ¿cierto?, el as de corazón, el as de diamante, el as de trébol y el as de pica. Y cuando contamos los corazones, contamos todos los corazones, del 1, ¿cierto?, hasta el Kaiser. Por lo tanto, ¿cierto?, acá se está ocurriendo el siguiente fenómeno. Tenemos un conjunto donde están los ases y tenemos un conjunto donde están los corazones. ¿Ya? En el conjunto de los ases, ¿cierto?, tenemos el as de trébol por ahí, tenemos el as de diamante por acá, tenemos el as, ¿cierto?, de pica, pero tenemos el as de corazón está aquí. ¿Ya? Ahí está el as de corazón, aún una C. ¿Ya? Y ese as de corazón pertenece tanto al conjunto de los ases como al conjunto de todos los corazones que están por acá, po. ¿Ya? Entonces ese as lo estamos contando dos veces. Por lo tanto, ¿cierto? En realidad, cuando queremos calcular la probabilidad de que sea un as o un corazón, tenemos que restarle ese que se repite. Y va a ser igual a 16 de 52. ¿Ya? Esto, ¿cierto?, lo vamos a formalizar de la siguiente forma. Cuando nos están pidiendo la probabilidad, ¿cierto?, de A o B, esa U, ¿cierto?, significa O. ¿Ya? La probabilidad de A o B va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad, ¿cierto?, de A y B. Eso es una I. ¿Estamos? La probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Fíjense que en el problema de los dulces, ¿cierto?, teníamos la probabilidad. Este le vamos a hacer ejemplo de los dulces. ¿Ya? En el ejemplo de los dulces, ¿cierto?, teníamos la probabilidad de limón
más la probabilidad de frutilla. Pero ¿por qué ahí pudimos contar nomás? Porque no había ningún dulce que fuera de limón y frutilla. No había ningún dulce que fuera de limón y frutilla. O era de limón o era de frutilla. ¿Ya? Por eso pudimos contar nomás y decir, ¿cierto? Que era 22 de 32. ¿Ya? ¿Qué pasa, cierto? En el ejemplo de las cartas. En el ejemplo de las cartas, ¿cierto? Teníamos la probabilidad de que la carta fuera un as, la probabilidad de que la carta fuera un corazón, pero le tenemos que restar la probabilidad, ¿cierto? Del as de corazones, que es una carta que cumple ambas condiciones. Es as y también es corazón. Y por esa razón, ¿cierto? ¿Qué nos dio? Esto que está acá. ¿Ya? Esto que está acá, ¿cierto? Que lo vamos a arreglar ahora. La probabilidad, ¿cierto?, de que una carta sea as o corazón va a ser, primero, la probabilidad de que sea as. La probabilidad de que sea as es 4 de 13. Más la probabilidad de que sea corazón. Perdón, aquí me equivoqué. Disculpen. La probabilidad de que sea as, que va a ser 4 de 52. Más la probabilidad de que sea corazón, 3 de 52. Y en este caso particular, le vamos a tener que restar la carta, ¿cierto?, que cumpla ambas condiciones, que es el as de corazones, que es una de 52. Y ahí llegamos, ¿cierto?, a 16 de 52. ¿Ya? Ahí llegamos a 16 de 52. ¿Ya? Tienen que analizar el problema, tienen que pensarlo bien, porque no siempre ocurre que hay un elemento que cumpla ambas condiciones. En el caso de las cartas se dio, pero en el caso de los dulces no. ¿Ya? Ahora, si yo he preguntado, ¿cuál es la probabilidad de que una carta sea corazón o diamante? Si yo pregunto cuál es la probabilidad de que una carta sea corazón o diamante, fíjense que no hay ninguna carta que sea corazón diamante, por lo tanto simplemente van a sumar y no van a tener que restar nada. Por lo tanto, tienen que fijarse, ¿cierto?, en el problema. Esta fórmula que yo puse acá, ¿cierto? Esta fórmula que yo puse acá es una fórmula general. En el caso de que no haya ningún elemento que cumpla con ambas condiciones, eso es, no se le resta nada o le restan 0. Y en el caso de que haya elementos que cumplan ambas condiciones, van a tener que restarlo. ¿Ya? Ya, chiquillos, yo les voy a dejar unos ejercicios asociados a lo que vimos hoy día. Espero que estén súper bien. Y la próxima clase recuerden que es vía Meet, usando el mismo método. ¿Ya? Digamos que voy a tener mi pizarrita en la cual voy a ir rayando. Para que no tengan problemas de que yo antes lo hacía con el cuaderno y se veía mal. Ahora lo voy a hacer de la misma manera. Voy a compartir pantalla, ¿cierto? Y voy rayando mi pizarra como lo hice en esta clase por video. ¿Estamos? Así que espero que estén súper bien. Cuídense harto y cualquier duda. Ah, súper importante. Por favor, los trabajos envíenmelos al correo. No me lo envíen al Classroom. ¿Por qué? Porque si me lo envían al Classroom, como la mayoría me lo envía al correo, me atraso con la revisión de Classroom y me atraso mucho. ¿Ya? Así que por favor, los trabajos envíenmelo, ¿cierto? Al correo carloaraya@estudiocolegiomadrejesús.com. Envíenme los trabajos al correo y no al Classroom, porque si no me atraso con la revisión. ¿Estamos? Ya. No sean porfiados. Envíenmelo al correo, no al Classroom, ¿ya? Ya, chiquillos, ahora sí los dejo. Que estén súper bien, cuídense harto y nos estamos viendo. Cualquier duda me la hacen llegar al correo, ¿ya? Chao, chao.